desde el máster nos certifican que tenemos sonido y que podemos retomar la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, certificado el sonido a través de los chicos del máster. Sírvase verificar el quórum para retomar la sesión, señor secretario. Claro que sí, presidente. Arias Ortiz Edgar Jerónimo. Presente. García Rivera Marta Liliana. Presente. Jiménez Rodríguez Rosy Dalia. Presente. Pacheco Aarón César Andrés es excusado ya por las razones mencionadas. Sánchez Vázquez Candy Juliet. Presidente, para informarle que se encuentran presentes 4 honorables diputados pertenecientes a esta comisión, existiendo quórum para deliberar y decidir. Asimismo, certifico que se encuentra presente en la plenaria de esta comisión el honorable diputado Johan Pinedo. Muchas gracias, señor secretario. Nuevamente vamos a retomar la sesión dándole lectura al informe de ponencia del proyecto de ordenanza 134 del 2025. Claro que sí, presidente. Santa Marta, Distrito Turístico Cultural e Histórico, 22 de octubre del 2025. Diputada Marta Liliana García Rivera, presidente de la Comisión de Hacienda, Asamblea del Magdalena, cordial saludo, honorables diputados. En concordancia con la Constitución Política, las leyes de la República, los artículos 131, parágrafo primero, artículos 134, 135, 141, 142, 143 de la Ordenanza 162 del 25 de diciembre del 2023, que fijó el reglamento interno de la Asamblea Departamental y en cumplimiento de la asignación realizada, me permito presentar informe de ponencia para estudio y discusión en primer debate del proyecto de Ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental para la vigencia 2025. Para el estudio y análisis del presente proyecto de ordenanza se tendrán en cuenta los argumentos que contienen la exposición de motivos. 2 puntos. Primero, objeto del proyecto de ordenanza. La presente ordenanza tiene por objeto establecer y adoptar escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental en cumplimiento de lo dispuesto con la Constitución Política, la Ley Cuarta de 1992, la Ley 909 del 2004 y las normas reglamentarias que rigen el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos para la vigencia fiscal 2025. Con ello se busca garantizar una estructura remunerada, equitativa y diferenciada acorde con la naturaleza, responsabilidad y requisitos de cada empleo, asegurar la sostenibilidad fiscal y presupuestal del departamento en armonía con los topes fijados por el gobierno nacional, fortalecer la transparencia, eficiencia y modernización de la gestión del talento humano del nivel central, cumplir con el principio de legalidad y con las competencias asignadas a la Asamblea Departamental en materia de determinación de las escalas salariales. En este sentido, el fin de este proyecto de ordenanza es equiparar los montos salariales de los diferentes empleados departamentales de acuerdo a la tabla asignada para tal fin por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y de igual manera puedan percibir el pago retroactivo de sus ingresos desde el principio de la vigencia fiscal y no se siga presentando una pérdida de su poder adquisitivo por aún mantener asignaciones de años anteriores. Segundo punto, trámite del proyecto. Este proyecto de ordenanza es presentado por iniciativa de la gobernadora encargada del Departamento del Magdalena, la doctora Ingrid Padilla García. El día 2 de octubre de la presente anualidad se presentó ante la Secretaría General de la Honorable Asamblea del Magdalena. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 y 132 del Reglamento Interno, el proyecto de ordenanza fue enviado por el Secretario General a la presidencia de esta corporación para verificar el cumplimiento del principio de unidad de materia. Una vez la presidencia evaluó el cumplimiento de este principio, el proyecto de ordenanza fue devuelto a la Secretaría General para que éste lo asigne a la comisión respectiva. La Secretaría General de la Honorable Asamblea del Departamento del Magdalena continuó el trámite y lo asignó a la Comisión de Hacienda el día 15 de octubre del 2025 para su estudio en primer debate. Fui designada como ponente del proyecto de ordenanza por la presidencia de la Comisión de Hacienda el día 16 de octubre del año en curso. Sin embargo,
el mismo día 16 de octubre del año en curso, esta corporación fue notificada por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de garantías de Santa Marta, el cual ordenó una medida provisional de suspensión de las sesiones ordinarias y extraordinarias programadas desde el momento de la presentación de la tutela, hasta tanto no se resolviera de fondo el asunto de la tutela. Posteriormente, el día 27 de octubre de 2025, este juzgado decidió declarar improcedente la acción de tutela impetrada por el señor César Andrés Pacheco Arón en contra de la Asamblea Departamental del Magdalena, por carencia actual del objeto al haberse configurado hecho superado. Por lo anterior, se da trámite con la presentación de la ponencia en primer debate. Con la presentación del presente informe de ponencia, inicia la discusión formal en primer debate del proyecto de ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental para la vigencia 2025. Tercer punto, contenido del proyecto de ordenanza. La parte dispositiva del proyecto de ordenanza contiene 7 capítulos, los cuales hacen parte de esta ponencia. Igualmente acompañan a la presente los siguientes anexos. Anexo 1, exposición de motivos, no se anexa. Se remite a la corporación un documento correspondiente al presupuesto general de renta, recursos de capital y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2026. Anexo 2, decreto 620 del 2025. Del 3 de junio, por medio del cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia presupuestal. Expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Anexo 3, acuerdo colectivo celebrado entre la Gobernación del Departamento del Magdalena y las organizaciones sindicales de la Gobernación del Magdalena, Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores Oficiales y Administrativos de Colombia, Sinaltro-Adicol, Sindicato de Trabajadores Defensores de la Carrera Administrativa, Sintracat, Subdirectiva del Magdalena, Sindicato de Trabajadores de la Gobernación del Magdalena, Sintragobermac y Sindicato de Trabajadores en la Salud de la Gobernación del Magdalena, Sintrasagomac, que resuelve el pliego de solicitudes unificado del 9 de mayo de fecha 5 de agosto del 2025. Anexo 4, decreto 304 del 5 de agosto del 2025, por medio del cual se adopta el acuerdo de negociación del pliego de solicitudes unificado entre las organizaciones sindicales de la Gobernación del Magdalena, Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores Oficiales y Administrativos de Colombia, Sintra-Adicol, Sindicato de Trabajadores Defensores de la Carrera Administrativa, Sintracac, Subdirectiva Magdalena, Sindicato de Trabajadores de la Gobernación del Magdalena, Sintragobermac y Sindicato de Trabajadores de la Salud de la Gobernación del Magdalena, Sintrasagomac. Otro ítem, no se anexa a esta corporación certificación emitida por parte de la Secretaría de Hacienda o Dirección Financiera que informe sobre la disponibilidad presupuestal o los recursos que permiten determinar la capacidad de financiación para cubrir los incrementos salariales, además de las prestaciones sociales que conlleve, la cual fue solicitada a la Secretaría de Hacienda. Cuarto punto, exposición de motivos. Los motivos o justificación legal del proyecto de ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo nivel central departamental para la vigencia 2025, hacen parte constitutiva del presente informe de ponencia. Punto 5, marco normativo. En cuanto a la competencia de la Asamblea y el gobernador, el numeral 7, el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia faculta en los siguientes términos a la Asamblea Departamental del Magdalena para determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. 2 puntos, abro comillas, determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de empleo, crear establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta, cierro comillas. Por su parte, el artículo 7 del artículo 305 de la Constitución Política
abajo citado, faculta al gobernador para fijar los emolumentos de los empleados con sujeción a la ley y a las normas, y a las ordenanzas respectivas. 2 puntos. Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones específicas y fijar los emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas, con cargo al Tesoro Departamental. No podrá crear obligaciones que excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. El artículo 53 estableció que la ley estatutaria del trabajo debe basarse en el principio fundamental de la igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad del empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos por las normas laborales, en donde se desprende que los servidores públicos deben mantener el poder adquisitivo de sus salarios y por ende tienen derecho a que se realicen los ajustes anuales en proporción igual o superior a la inflación causada, esto es, al número del IPC en el año inmediatamente anterior. Al respecto, existen pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional, como el que trae la sentencia C-1017 del 2003, según la cual el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos debe respetar el principio de proporcionalidad de tal forma que no se desconozca el núcleo esencial del derecho. Me permito leer la cita. Sería desproporcionada una limitación que manifiesten manifiestamente comprometiera el mínimo vital de los asalariados públicos y de sus familias, puesto que la función social del salario se vería completamente recortada. 6º punto, conveniencia y legalidad. Concepto de legalidad. Sobre el contenido del proyecto de ordenanza, de conformidad con la exposición de motivos y en mi calidad de diputada ponente de la Comisión de Hacienda, me permito conceptuar que, 2 puntos, el proyecto de ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental para la vigencia 2025, es legal, pues el proyecto de ordenanza se encuentra sustentado desde el punto de vista normativo, razones de conveniencia. En cuanto a la conveniencia y de conformidad con los motivos expuestos, el contenido del proyecto de ordenanza y la normativa vigente, en mi calidad de diputada ponente de la Comisión de Hacienda, me permito conceptuar que el proyecto de ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental para la vigencia 2025, es conveniente, debido a que la retribución salarial es una de las garantías de mayor importancia para los servicios prestados por el personal que ejerce la función pública, razón por la cual es menester proveerle de un ingreso ajustado con el propósito de mantener su poder adquisitivo, teniendo en cuenta que en la actualidad se percibe una disminución en lo que devenga, pudiendo evitar de esta manera la pérdida adquisitiva de la moneda. Punto 7 de la ponencia. Conforme a lo anterior, presento y propongo a los honorables diputados, miembros de la Comisión de Hacienda, ponencia positiva al proyecto de ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental para la vigencia 2025, y por consiguiente solicito a los miembros de esta comisión se apruebe en primer debate el proyecto de ordenanza que trata la presente ponencia, después que subsane la falta de exposición de motivos y presenten el certificado de disponibilidad presupuestal o de recursos que permita determinar la capacidad financiera para cubrir estos gastos y de esta forma que dicho proyecto tenga su debate en plenaria. Cordialmente, Rosa Idalia Jiménez Rodríguez,
diputada ponente. Presidente, para hacerle mención que ha sido leído en su totalidad la ponencia presentada por la honorable diputada. Una vez leída el informe de ponencia, tiene el uso de la palabra la diputada ponente Rosa Jiménez. Gracias, presidente. Muy buenos días una vez más para quienes nos acompañan a través de la transmisión de las redes sociales, a los compañeros presentes que pertenecen a esta comisión, a quienes nos acompañan en las barras y al diputado Pinedo, quien no hace parte de la comisión, pero bien ha decidido estar aquí acompañando este debate. Lo primero decir que como ponente de este proyecto, designada el 16 de octubre del presente, he presentado un informe de ponencia positivo para este proyecto de ordenanza por medio del cual se aprueba el ajuste y la actualización salarial para los empleados de la gobernación del departamento del Magdalena. Y este proyecto lo que busca es garantizar que efectivamente los servidores departamentales reciban una remuneración justa, acorde precisamente al aumento que corresponde de acuerdo a la ley y de acuerdo también al nivel de sus funciones. La Constitución Política, la Ley Cuarta de 1992 y los decretos nacionales que regulan precisamente estos incrementos salariales del sector público. Y es importante resaltar que este ajuste no viene siendo un privilegio, no es un premio, es que es un acto de justicia laboral para con estos servidores que reconocen el compromiso y la labor que día a día vienen desempeñando precisamente desde la cartera a la que cada uno de ellos pertenecen para sacar adelante los programas, los proyectos y el cumplimiento del plan de desarrollo que tanto necesita se ejecute en su totalidad el departamento del Magdalena. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista administrativo, se debe fortalecer la gestión institucional y por supuesto que aplaudimos y motivamos la mejora de las condiciones del talento humano de la gobernación departamental. Repercute positivamente, por supuesto, para cada uno de estos servidores públicos este incremento por parte de sus salarios como funcionarios de la gobernación del departamento del Magdalena. Yo quiero hacer varias anotaciones. Lo primero que quiero decir es que el reglamento interno en el artículo 137 hace referencia a lo siguiente, dice presencia en primero o segundo debate de los secretarios de despacho o de quien presentó el proyecto. Y dice, la sustentación del proyecto de ordenanza deberá surtirse por quien presentó el proyecto. Igualmente deberán estar presentes en el transcurso de uno de los dos debates. No se aprobará estudio de ningún proyecto de ordenanza sin la presencia de quien presentó el proyecto. En caso de que el autor sea el gobernador, será sustentado o asistirá al funcionario que dirige la secretaría o entidad al que se refiere el proyecto. Y leo el artículo 137 para dejar claridades en dos sentidos. Lo primero, realizamos una llamada a la secretaria de Hacienda, digamos como ponente me comuniqué con ella y le pedí si era posible que asistiera el día de hoy, pero desafortunadamente no podía asistir porque ya tenía una cita médica programada por una condición de salud previamente y se comprometió a asistir al segundo debate para poder sustentar lo que a ella como secretaria de Hacienda le corresponde para dar tranquilidad frente a la disponibilidad de recursos que se necesitan para poder entonces solventar estos aumentos. Sin embargo, en el mismo informe de ponencia nosotros anotamos que hubo dos documentos que no se anexaron. Uno de ellos fue precisamente el certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, el cual también fue solicitado, y el día 29 de octubre del 2025, la doctora Denise Rangel hizo el envío a esta diputada ponente y también a través de la Secretaría General y remite el certificado de disponibilidad presupuestal para el trámite de la aprobación de la ordenanza del incremento salarial del 2025. Es importante hacer esta claridad, puesto que en el informe de ponencia quedó establecido que no teníamos dicho documento. También es importante mencionar que una vez contamos precisamente con este certificado,
se pidió a la Secretaría General enviar un segundo correo a todos los diputados para que todos tuviesen conocimiento de este certificado que da la tranquilidad por parte de la cartera correspondiente, que es Hacienda, de que sí efectivamente se cuentan con los recursos para hacer estos ajustes en el incremento salarial. Dejando esta constancia, creo que también es importante mencionar que el estudio previo, perdón, que la exposición de motivos no fue remitida a los correos electrónicos de los diputados. Sin embargo, haciendo contacto con la Secretaría General, se nos informa y se nos aclara que este estudio, la exposición de motivos firmada por la señora gobernadora encargada Ingrid Padilla, por la Secretaría de Hacienda, no fue enviado de manera digital, pero sí fue radicado físicamente a esta corporación, razón por la cual hemos solicitado que nos entreguen entonces esta exposición de motivos, la cual tenemos en nuestras manos y se cuenta con el requisito de este documento para seguir dando el trámite correspondiente al mismo. Sobre esto yo quisiera hacer dos anotaciones en esta exposición de motivos. Lo primero es, en el inciso 7 de esta exposición de motivos, se menciona lo siguiente, que la administración departamental, en virtud del ahorro presupuestal ocurrido en el costo mensual de la nómina de planta de cargos de la Administración Central Departamental a fecha 30 de junio del 2025, considera necesario reconocer a los servidores públicos de los cargos de los niveles profesional, técnico y asistencial un ajuste salarial del 2% adicional al 7% establecido por el Gobierno Nacional mediante decreto 0620 del 3 de junio del 2025 como reconocimiento por el cumplimiento de las metas alcanzadas en el plan de desarrollo. Yo quiero hacer una anotación y quiero que quede también en el acta, y es que el decreto 304 del 2025, de fecha 5 de agosto, adopta el acuerdo de negociación, pero no establece lo que aquí menciona el punto 7 de esta exposición de motivos. Por esta razón, es necesario que precisamente los dueños de este proceso, que son directamente dos secretarías, son la Secretaría de Hacienda, que repito, es la encargada de garantizar que se cuenta con los recursos disponibles para poder asumir este incremento salarial, y la Secretaría General, en apoyo con la Oficina de Recursos Humanos, que está adscrita a esta misma Secretaría, para que nos explique por qué la exposición de motivos está mencionando que ese ajuste salarial adicional del 2% está incluido en este decreto, porque no encontramos que así lo estipule. El artículo 9 dice salarios, acuerdos colectivos, y habla de un asunto que no está claro y necesitamos precisamente que asista. Por otra parte, notamos que esta exposición de motivos viene acompañada solo de dos firmas. Por supuesto, de la gobernadora encargada de Ingrid Imelda Padilla García, la secretaria de Hacienda, pero debería también estar firmado por la Secretaría General, que es la responsable directa de este proyecto de ordenanza. Entonces yo quisiera pedirle a la Secretaría General, si es posible, hace la solicitud para que hagan la modificación y la firma de la Secretaría General, porque necesitamos que ella venga en segundo debate, tal como lo dice y lo permite el artículo 137, a sustentar precisamente este proyecto de ordenanza para que se pueda aprobar de manera legal en segundo debate. Y lo mismo, contar con la presencia, por supuesto, de la Secretaría de Hacienda, quien en caso de algunas dudas con respecto a los temas presupuestales pueda venir a dar respuesta a las dudas que en segundo debate cualquiera de los diputados pueda tener a bien solicitar sean aclarados. Digamos que por todo lo anterior y dejando claridades al respecto de el trámite realizando, es importante mencionar que desafortunadamente este proyecto no se le pudo dar trámite antes, que no había sido presentado con el tiempo requerido o necesario en el segundo periodo de sesión para poder realizarlo. Nos informaron por parte de la Secretaría que fue radicado el 21 de julio
y que no hubo tiempo, pues que por supuesto terminaba el periodo de sesiones de julio y no fue remitido a la comisión, por lo cual creo que es importante también mencionar para que los sindicatos y los empleados tengan las claridades correspondientes. Luego fue radicado el 2 de octubre y esta corporación, a través de su presidenta, luego de la unidad de materia, lo remite a la Secretaría General y la Secretaría General lo remite a la presidenta de la Comisión de Hacienda, quien el mismo día de haberlo recibido designa ponente y dentro de los términos hemos presentado este informe de ponencia, como ya lo ha certificado el señor secretario, que cumple con los requisitos establecidos de publicación y de envío a los diputados para que se pueda surtir de manera legal con los requisitos y pueda ser aprobado en comisión. Considero que este proyecto de ordenanza es viable, es legal, es conveniente para el desarrollo administrativo del departamento del Magdalena. Y en este sentido yo quiero pedirle a los honorables diputados que me acompañan, mis compañeros de la Comisión Segunda, que aprobemos, ojalá de manera unánime, este proyecto de ordenanza, teniendo en cuenta que su voto positivo lo que está haciendo es que está refrendando y está dándole el apoyo justo de un acuerdo salarial de aumento legal también para estos funcionarios. Y en consecuencia, pues vamos a recomendar que se apruebe este proyecto de ordenanza para realizar este ajuste de las escalas salariales. Y para finalizar, yo quisiera decir algo, y es que aumentar la escala salarial no es simplemente ajustar una cifra. Se trata de reconocer la labor de quienes hacen posible que el gobierno departamental funcione cada día trabajando por dignificar y por cumplir el plan de desarrollo departamental que esperamos sea cumplido en un 100% por parte de quien nos gobierna actualmente y quien sea elegido el próximo 23 de noviembre. Señora Presidenta, con esto yo doy sustentación a mi informe de ponencia y si algún diputado quiere hacer alguna pregunta al respecto de este informe, con mucho gusto estaré atenta para resolverla. Gracias, señora Presidente. Gracias a usted, diputada Jiménez. En consideración al informe de ponencia del proyecto de ordenanza 134 del 2025, ¿está en consideración? ¿Algún diputado desea el uso de la palabra? ¿Aprueba esta comisión el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 134 del 2025? Ha sido aprobado por los 4 diputados pertenecientes a la comisión. Presidente, el informe de ponencia del proyecto de ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel departamental para la vigencia 2025. Secretario, sírvase darle lectura a la ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental para la vigencia fiscal 2025. En este punto, pues a mí me permito el uso de la palabra y realizo una proposición. Toda vez que ya se encuentra en el correo y en manos de los diputados pertenecientes a la comisión la ordenanza, se le dé aprobación con solo leer el título de la misma para que pueda ser constituido en ordenanza del Departamento del Magdalena. Coloco a consideración la proposición de que con solo la lectura de la ordenanza, del título de la ordenanza, se le dé aprobación a la misma. ¿Algún diputado desea el uso de la palabra? ¿Aprueba esta comisión? Ha sido aprobada la proposición, presidente. Doy lectura al título de la ordenanza, por medio de la cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental para la vigencia 2025. Presidente, ha sido leído en su totalidad el título de la ordenanza 134. En consideración al título de la ordenanza 134, ¿aprueba esta comisión? Presidente, ha sido aprobada.
Continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Presidente, nos encontramos en el cuarto punto, proposiciones y varios, para hacerle mención que esta secretaría no tiene proposiciones en la mesa, presidente. En el punto de varios, ¿algún diputado desea el uso de la palabra? Bueno, en este punto me permito anunciar que se designa como ponente para segundo debate de la ordenanza 134, por medio del cual se determinan las escalas salariales correspondientes a las distintas categorías de empleo del nivel central departamental para la vigencia fiscal 2025, a la diputada Rosa Jiménez. Diputada, queda usted designada como ponente para el segundo debate de este importante proyecto. Continúe con el orden del día, señor secretario. Ha sido agotado el orden del día previsto para la sesión de la comisión, presidente. Se levanta la sesión y se cita por secretaría para una próxima sesión de comisión segunda. Muchas gracias a todos los presentes.